Listo. Bien. Entonces, vamos a comenzar con qué es la estadística. Entonces, para ubicarnos en dónde estamos. Entonces, la estadística es una ciencia. La estadística es una ciencia que toma la matemática y la aplica en diversos contextos, ¿sí? Entonces, la estadística lo que hace son mecanismos para que diferentes áreas del conocimiento la apliquen y lleven a cabo sus pruebas, sus hipótesis, demuestren sus hipótesis, sus tesis, muestren esas cosas con base en herramientas matemáticas eh, que les permita eso. Entonces, esa es la estadística. Y la estadística hay dos partes. ¿Listo? Hay dos partecitas de la estadística. Está la estadística frecuentista, Ujú. frecuentista, y la estadística, bayesiana. Entonces nosotros vamos a ver bien cuáles son las diferencias, en qué contexto se aplica cuál, todo. ¿Listo? Pero eso va a ser un poquito más adelante porque vamos a ver bien clarito cuáles son las herramientas de la estadística frecuentista. Lo que es la probabilidad clásica. Entonces, la probabilidad, vamos a empezar con esas herramientas. Luego vamos a pasar por la inferencia, por la inferencia, hacer un repaso de la regresión clásica, cómo se interpretan algunas cositas de la regresión. Vamos a verlo bien con calma, con ayuda de la inferencia, que la regresión es muy rica gracias a la inferencia. Y vamos a pasar a la bayesiana y vamos a ver las grandes diferencias. Entonces vamos a ver herramientas de probabilidad que necesitamos para bayesiana. Entonces vamos a ver probabilidad también, herramientas de probabilidad. Vamos a ver inferencia, que va a tener una diferencia grandísima de la frecuentista porque va a ser más amplia. ¿No? Y la bayesiana es muy bonita. Ush, la estadística bayesiana es genial. O sea, claro, en algunos contextos se puede usar frecuentista, pero uno va a darse cuenta que la bayesiana se puede usar en más contextos, o sea, es mucho más grande y me permite tener un bagaje mucho más amplio. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. Ok. En su momento vamos a ver bien por qué es más, cuáles son las principales diferencias y, y por qué mucha gente opta por la bayesiana. La probabilidad, la inferencia y la regresión en el paradigma bayesiano, ¿sí? Pero entonces sí es bueno entender y hacer un repaso de lo frecuentista, que nos quede bien clarito las bases de lo frecuentista para pasar a lo bayesiano. Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Estas notas, si quieres, los videos me queda muy sencillo cómo subirlos a YouTube. No sé si tú lo permites. No hay problema, perfecto. Es más fácil para mí porque en WhatsApp no he podido ni por correo. Me cuesta. Entonces, mira, esto lo voy a dejar en el pie de la página. Voy Ok, a dejar este PDF para que lo descargues, ¿vale? de Estas una. presentaciones. Pues no es letra tan bonita, pero pues si me estás entendiendo más o menos. Fresco, ¿Estás ¿no? Y bien? lo importante es que uno tenga una guía de dónde partir. Bueno, eso está bien. Entonces vamos a comenzar con una definición que va a ser fundamental en toda la, en toda la, en todo el camino que hagamos de probabilidad. Vamos a empezar con probabilidad. Digamos, la probabilidad empezó desde hace mucho tiempo, desde antes de Cristo, cuando, por ejemplo, el César hacía censos, cuando Roma quería conquistar todo y el Imperio Romano, y mucho antes, en Grecia. eh,
En esos contextos empiezan a ver censos, conteos, todo eso. Y de ahí empieza a ver como como la idea de controlar, bueno, cuántas personas tal cosa, cuántas personas tal otra, y empieza a ver ese contexto eh, hasta mucho más acá, más cerca a nosotros, por ejemplo, los desarrollos de Fermat, de Kolmogorov, de estas personitas que ahorita son nombres sueltos y que de pronto no se tienen, pero se van a ver resultados importantes que ellos dejaron para la teoría de la probabilidad. Ok. Bien, entonces lo primero que uno va a ver es, es un espacio muestral. Entonces, ese es el primer concepto que vamos a ver, un espacio muestral. Es un espacio muestral, es un conjunto, un espacio muestral se denota con esta letrica, ¿listo? Ok. Que se llama omega. Y es Ujú. un conjuntico en donde yo puedo medir algo. Es un conjunto donde puedo medir una variable. Una variable le puedo preguntar a todos los de este conjuntico, por ejemplo, este conjuntico, ejemplos, por ejemplo, omega puede ser la Universidad Nacional, ¿cierto? Ok. O puede ser un hospital, ¿cierto? Omega puede ser un hospital, o omega puede ser Colombia, por ejemplo. Ese es mi espacio muestral. Y por ejemplo, a los de la universidad yo les puedo preguntar la edad, ¿cierto? A todos. A todos yo les puedo preguntar la edad, o todos tienen una edad asignada. Lo mismo todo Colombia tiene, digamos, una edad. Entonces, si yo Ujú. puedo preguntarles algo a todos ellos, eso puede constituir un espacio muestral. ¿Qué es lo que me dice el espacio muestral en el contexto en el que estás trabajando? Eso es el que me dice, el que me dice cuál es el espacio muestral. Por ejemplo, ¿con qué espacios muestrales has trabajado? Un ejemplo. Población colombiana, sí. Jóvenes adolescentes. Exacto, exacto. Entonces, jóvenes adolescentes es un poco grande, ¿no? Porque sería ya, estoy reuniendo todos los del mundo. Entonces, digamos, en un lugar en Sí, claro. específico puedo delimitar, ¿cierto? Adolescentes. Listo. Colocado. Listo. Entonces, digamos, jóvenes adolescentes, ¿en dónde? Por En ejemplo, Colombia. en Colombia, entonces ya delimita uno un poco el espacio muestral. Ujú. Y voy a trabajar sobre eso, ¿no? Resulta que el espacio muestral, así nomás, sin dotarse de variables, pues no es interesante trabajarlo. Me imagino que los jóvenes en Colombia tú los trabajaste con una serie de variables. Entonces tú hiciste unas encuestas o algo así, no sé, a, Sí, un, a una pequeña parte de ese espacio muestral, de esa población, una pequeña parte. Entonces, tú acá tienes todo tu espacio muestral donde puedes sacar una muestra, pero tú no puedes, esta es la, digamos, la población de interés, tú no puedes sacarla toda, tú puedes sacar un subconjunto pequeñito que se llama claro. muestra. Un subconjunto que se llama muestra. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo toda mi población y saco un pedacito que se llama muestra. Por ejemplo, la inferencia estadística lo que me va a permitir es, bajo esta muestra, hacer conclusiones de la población. ¿Sí? Muy bueno. Eso es lo que me va a permitir la inferencia. Ujú. Pero entonces, por ahora tenemos nuestro espacio muestral, o sea, definir una población, un conjunto que yo pueda dotar de variables. ¿Listo? Bueno, entonces ese es un espacio muestral. Ahora, ahora vamos a ver qué es un conjunto de posibles muestras, que se denota con la letra F. No sé si has visto esta F de pronto en lo bayesiano. Ahí te la has cruzado, en esta F. Ay, Entonces, no, creo que no. bueno, esa F es simple y llanamente las posibles muestras que puedo hacer. Por Ok. ejemplo.
Este es el conjunto de, digamos, la muestra uno, la muestra uno, la muestra 2, Ok. la muestra 3, las posibles muestras, porque las muestras no son únicas, ¿cierto? Digamos, si tú estás estudiando los jóvenes en Colombia, los jóvenes adolescentes en Colombia, pues tú puedes sacar una muestra, por ejemplo, a conveniencia. Entonces, por ejemplo, los que lleguen a a un determinado hospital, entonces coges a esos jóvenes. O, Ujú. por ejemplo, aleatorio. Entonces tú dices, bueno, tengo una lista de todos los que presentaron, por ejemplo, el ICFES. Entonces, al azar escojamos 200 y llamémoslos, por ejemplo. Eso es aleatorio. Y así puedes hacer muchos subconjuntos de los jóvenes de Colombia. ¿Sí? La muestra es un pedacito de esa población porque tú no puedes acceder a la población, es muy difícil. A veces se puede, en ese caso se llama censo, pero no es tan interesante el censo. Es más, bueno, sí es interesante, pero es Más más grande. interesante cuando de una muestra llego a una población y eso me lo permite la inferencia. Ok. ¿Sí? Bueno, entonces esta letra F son subconjuntos de ese omega. O sea, la muestra uno es un subconjunto de ese omega, la muestra 2 es un subconjunto de esa población. Si es claro, entonces, ¿quién es F? Es solo notación, o sea, es la Sí, familia de las posibles muestras. ¿Sí? sí, listo. Perfecto. Listo. Entonces, ahora se tiene que, estos son las posibles muestras. Y ya la vamos a usar. Ya vamos a usar esta F para algo bien interesante. Bueno, ahora esto también se puede llamar eventos. Por ejemplo, eh, tengo en un dado, tengo 6 valores y yo puedo sacar solo uno de esos 6. Entonces acá sería el uno, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y me pongo a ver esos eventos. Probabilidad se Sí. estudia más con ese aspecto, probabilidad pura. Probabilidad pura Entonces, acá tengo mis posibles muestras, la muestra uno, la muestra 2, etcétera. Listo. Ahora, ¿qué tengo? Tengo un, un espacio muestral, que es donde yo voy a Ujú. trabajar, y tengo un conjunto de posibles muestras. ¿Listo? Eso es lo Perfecto. que tengo. Ahí, allá. Y esto se denomina eh, espacio medible, porque yo voy a espacio medible. ¿Por qué se llama espacio medible? Porque yo voy a poderle darle una medida de probabilidad. Entonces ya vamos a ver. Todos estos fundamentos son la base para entender la estadística bayesiana. Porque la estadística bayesiana, como tú bien lo viste, es un poco teórica, pero esto lo vas a entender. Mira, simplemente es bien chévere. Mira. Acá nosotros tenemos un espacio muestral. Ujú. ¿Sí? Ese espacio muestral es de interés, me lo da el contexto y acá, listo. Ese espacio muestral me lo da el contexto, pero yo no voy a acceder a todo el espacio muestral. Yo accedo a conjunticos que me permiten hacer inferencia para llegar a la población. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a tener una F, que es esta, que va a ser la que me da las posibles muestras. Si yo tengo un espacio muestral dotado de esas posibles muestras, es lo que se llama espacio medible, porque yo voy a poder asignar una medida de probabilidad, que es lo que me va a medir la incertidumbre, un Ok. modelo de probabilidad. ¿Listo? Eso es lo que me va a dar. Pero es simplemente eso. Este, señor, es mi espacio muestral, la población que a mí me interesa, eh, la población que a mí me interesa estudiar, y este F son las posibles muestras, los posibles subconjuntos de omega del espacio muestral. Entonces, cuando yo hable de omega, es el espacio muestral, y cuando yo hable de F, F es simplemente los posibles subconjuntos de omega. Sí, está Ok. clarito, ¿sí? Listo. Entendido. Perfecto, súper bien. Entonces, listo, tenemos
es un espacio medible. Un espacio medible es un espacio muestral con sus muestras respectivas, las muestras posibles que pueda sacar. Entonces, ahora sí, con estas herramientas podemos definir lo que es una variable aleatoria. Una variable aleatoria. Entonces, una variable aleatoria es una función que yo le puedo asignar a cada uno de los que pertenecen a omega. Por ejemplo, la edad. Entonces, a todos los colombianos van a tener un único valor en la edad. Si tú ves, los colombianos no pueden tener dos valores en la edad. O sea, yo no puedo decir que tengo 20 y 30 años. Solo tengo un único. Y esa es la variable, que solo tenga un único valor para cada persona. ¿Sí? Por Ujú. ejemplo, una variable sería, obviamente, hay cosas donde, por ejemplo, encuestas que son multirespuestas, uy, esas tienen su otro, tocaría analizarlo eh, con mucha más calma. Pero por ahora vamos a empezar con variables que tienen única respuesta. Por ejemplo, la edad, por ejemplo, el color de cabello, por ejemplo, la experiencia laboral. Entonces, mi experiencia laboral son tantos años. Es un número en específico, ¿cierto? O sea, no pueden Ok, ser dos. Yo tengo 5 años de experiencia y al mismo tiempo tengo 10 años de experiencia, no. O tengo 5 o tengo 10. Entonces, una variable ujú. aleatoria es, por ejemplo, la edad, ¿cierto? Entonces, la edad le asigna. Entonces, la anotación es esta. Va de omega a los números y a cada individuo, digamos, los elementos del espacio muestral los vamos a denotar con una W, que es Ok, la omega minúscula, con una omega minúscula. Y a cada omega minúscula le corresponde la edad de esa persona, la edad de ese colombiano, digamos, la edad de omega. ¿Listo? entiendo. En general, una variable se va a denotar con una letra mayúscula. Entonces, la variable se denota con una letra mayúscula y se define. Tú defines el nombre. Entonces, X, dos puntos igual, comillas. Entonces, digamos, esa es la anotación que, digamos, vas a usar rigurosamente. Es bueno definir la variable así y la vas a usar, mejor dicho, en los informes científicos, digamos, es necesario mantener una anotación. Entonces dices, bueno, la variable X está definida como la edad y cierras comillas. ¿Listo? Esa es la forma de definir una variable, digamos, en un informe. Entonces, se va a considerar la variable edad, sea X la variable edad. Entonces ya puedes colocar, digamos, la estructura de esa variable, todo eso. Ya vamos a ver bien qué es la estructura de esa variable. Por ahora simplemente vimos que la variable aleatoria es una función que a cada elemento del espacio muestral le asigna un número real. Por ejemplo, la edad. Ajá. A un colombiano, en este caso, por ejemplo, eh, acá va, los jóvenes que estás estudiando, tú les vas a asignar una única edad y cada joven tiene su única edad. Por ejemplo, Álvaro tiene su única edad, no tiene dos edades, solo puede tener una. Entonces, así se define una Listo. variable aleatoria. Va de omega a los números y a cada individuo del espacio muestral le asigna un único número. En general, entonces, X va de mi espacio muestral a los Real. números, exacto, y a cada individuo de acá le va a asignar un numerito de estos, un único numerito. Eso es lo que es Exacto, listo, perfecto. variable aleatoria, una, una función. Eso es lo que se denomina una variable aleatoria. Bien, ahora vamos a ver qué es una medida de probabilidad. Entonces resulta que yo tengo esas posibles muestras, pero de algún modo yo las voy a poder cuantificar. ¿Listo? Ya vamos a ver cómo, todo. Pero por ahora vamos a suponer que de alguna manera puedo cuantificar esos espacios, esas posibles muestras. Entonces nosotros que habíamos dicho que es omega f, un espacio que Muestra. Ay. un espacio muestra, Ah, ese es el espacio medible, sí. el espacio medible.
Este es el espacio muestral y estas son las posibles muestras. Ese es el espacio medible. O sea que yo lo voy a poder Ujú. dotar de una medida de probabilidad del espacio medible. El espacio medible que ya tengo. Mi población de interés y mis posibles muestras. Entonces tengo mi espacio medible. Voy a dotarlo de una medida que me marque la incertidumbre. Eso es lo interesante de lo aleatorio, ¿no? De lo estadístico. Que yo voy a poder dar un modelo para cuantificar la incertidumbre. Eso es lo importante. Entonces, nosotros vamos a tener que una, mm, una función P que hace lo Ujú. siguiente. Va del conjunto de las posibles muestras, Ujú. solo está entre 0 y 1. No está entre más numeritos. Y que a cada ¿Qué es la posible, probabilidad? exacto, y que a cada posible conjuntico me le envía a la probabilidad, que va a estar, eso Ujú. va a ser un número entre 0 y 1. Entonces, si cumple las siguientes propiedades, la primera propiedad es que pues sea mayor que 0. La probabilidad tiene que ser mayor que 0. No puede ser un número -5, -4, no. Tiene que ser Ok. mayor que 0. La segunda condición que tiene que cumplir P es que la probabilidad de que ocurra algo del espacio muestral, o sea, digamos, acá PDA es que suceda algo que está dentro de él. Por Sí. ejemplo, que la muestra saquemos a Pepito y A es Pepito, Juanito y Perenjito. Pues ahí es la incertidumbre también de sacar o a Pepito o a Juanito o a Perenjito. Ok. La probabilidad de omega es 1 porque siempre voy a sacar a alguien del espacio muestral. Entiendo. Siempre. O sea, si yo saco una muestra, siempre voy a sacar. Si yo, por ejemplo, saco una muestra de 2 personas, esas 2 personas tienen que estar en el espacio muestral. Y como tercera, cosa, si digamos dos eventos o muestras son Ujú. disyuntos, son dos eventos o dos muestras son disyuntos, entonces la probabilidad de A unión B, digamos, disyuntos es que no tienen ninguno en común, por ejemplo, Alejandro y Vanessa y Perenjito y Perenjita. Esos dos conjuntos de dos elementos son disyuntos porque no tienen en común. En ese caso la unión se denota con un puntico en la mitad y se dice que Ok. es la suma de las dos, o sea, es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Ya vamos a ver unos Ah, ejemplos sí para lo que, recuerdo. para que se entienda. Exacto. Cuando son disyuntos, la probabilidad de A más la probabilidad de B. Bien, esta me quedó un poquito. Listo, entonces vamos a copiarla acá abajo. Tercero, tercero, la probabilidad de A unión, unión disyunta, o sea, tienen que hay veces disyuntos, unión disyunta de B, es la probabilidad de A más la probabilidad de B, más la probabilidad de B. Bien, ahí más o menos se entiende. Listo. Entonces vamos a ver ejemplitos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer primero un repaso de ver las 3 herramientas que hemos visto. Son 3 herramientas fundamentales que nos van a acompañar todo el rato. Van a acompañar todo el rato. Entonces van a ser, la primera es el espacio muestral. El espacio Ujú. muestral me lo da el contexto. Entonces, en el contexto en que yo estoy trabajando, en el contexto que yo planteo una tesis para demostrarla, entonces ese es mi primer elemento fundamental en toda la estadística. Cuando tú haces tu tesis, tú te enmarcas en bueno, depende de qué tipo de tesis, pero la mayoría de tesis es marcar una tesis sobre una determinada población y acceder a una Claro. muestra para sacar esas conclusiones, ¿no? Digamos, una estructura de la mayoría de las tesis. O sea, hay muchas formas de tesis, pero esa es una muy particular, que es, yo digo, bueno, voy a decir, afirmar que los colombianos controlan la ansiedad comiendo pan. Eso, digamos, es mi tesis. Entonces tengo que demostrarla, entonces tomo una muestra de personas que sufren de ansiedad y bueno, demuestro que efectivamente la proporción es muy grande y todo eso. Esas cositas
hay que definir el espacio muestral. En este caso son los colombianos. Y mi muestra son las personas que tengan ansiedad, a ver cómo, los colombianos que tienen ansiedad. Vamos a ver cómo la controlan. Pero no puedo acceder, es muy difícil acceder a todos los colombianos que tienen ansiedad. Entonces yo accedo a los que me permita mis recursos, mis conocimientos a los que me permita acceder. Ese es mi espacio muestral. Ahora, F es una familia de eventos o familia de muestras. Familia de eventos, familia de eventos o de muestras. Y son simplemente subconjuntos del espacio muestral, que se denota con una omega. Lo vas a ver en todos los libros que se denota así. Y F es una familia de esos subconjuntos de omega. Y vemos que es P. P es una medida de probabilidad que le asigna una probabilidad a cada evento de acá. A cada evento de acá le asigna una probabilidad, o sea, una, digamos, una PDA que es mayor o igual que 0. ¿Cuánto es la probabilidad de omega? Ah, es mayor o igual que 0, que la probabilidad de omega es igual a 1, o sea, la probabilidad de que salga alguien en el espacio muestral es igual a 1, y que la probabilidad disyunta, o sea, la probabilidad de A unión B, acá se le acostumbra a colocar un puntico cuando es la unión disyunta, es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Ese es el repasito de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Sí? Listo. Dudas hasta ahí, digamos teóricas. Obviamente con los ejemplos va a quedar mucho más claro. Digamos No, con no, las hasta ahí voy definiciones, ¿sí está entendiendo. claro? Sí, Perfecto. hasta ahí voy entendiendo. Entonces vamos a ver ejemplitos. Ejemplitos que nos ayudan a dominar estos. Igual ejemplos nos van a acompañar en todo el curso porque, como te digo, esto nos va a acompañar durante todo el curso, ¿sí? Pero bueno, es importante ver ejemplitos para ver cómo es que funciona, cómo es que funciona esto de la familia de eventos. Entonces, por ejemplo, una moneda, ¿listo? Una moneda. Entonces, una moneda. Tiro una moneda. Entonces, una moneda. Una moneda tiene cara o sello. Entonces, omega es el conjunto cuyos elementos es cara o es sello, ¿cierto? Pero uno. Ujú. Ajá. Entonces, miremos bien. ¿Cuáles son los posibles conjuntos? Digamos, los posibles conjuntos están vacío, porque vacío es un conjunto, ese es importantico, vacío es un conjunto, pero la probabilidad de vacío, digamos la probabilidad de vacío, interpretémosla como esto. No sale ni cara ni sello. ¿Cuánto es la probabilidad de vacío? Que no, o sea, yo tiro una moneda, que no salga ni cara ni sello. Wow. Uy, a nivel numérico no sabría qué probabilidad sea esa. Pues mira, lancemos una moneda, Tim. Tiene que caer o cara o sello, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que no caiga ninguna? Cero. Eso, bien, muy bien. Eso es lo que le dice a uno. O sea, que no caiga ni, tiene que caer una. Muy bien. Porque me dice que P de omega es uno, entonces tiene que caer una. Yo digo que, entonces siempre la probabilidad de vacío es cero. Cara, entonces digamos el subconjunto que tiene cara, digamos, voy a evaluar ese evento. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de cara? Yo tiro una Ujú. moneda, la probabilidad de cara o cae sello. Entonces, la probabilidad sería un medio de cara, ¿cierto? Uno de Me dos. surge una pregunta. Claro, ¿Por qué pusiste el P entre paréntesis y al mismo tiempo en corchetes? corchete. Por lo que la probabilidad, eso digamos, es una muy buena pregunta, porque la probabilidad, se puede colocar solo C, sí, pero lo riguroso es que se coloque el corchete C, porque como son subconjuntos de A, Entiendo. entonces es el conjunto que tiene a la cara, Ah, ya entiendo. el Listo. conjuntico. Exacto. Por ejemplo, en este caso, ¿qué sería P de omega? P de omega sería la probabilidad del conjunto que tiene elementos cara o sello. Ok. Es por eso, como un poco más de notación rigurosita un poco, pero es para que se entienda bien que yo la probabilidad la asigno a familia, a una familia, a un conjunto de esa familia de eventos, a un conjunto, Ok. ¿listo? A un medio. ¿Cuál es la probabilidad de sello? Un medio. Un medio.
un medio. ¿Y cuál es la probabilidad de omega? O sea, de que salga o cara o sello. 1, ¿no? Uno. Excelente, excelente, excelente. ¿Sí está claro? Sí, claro, sería el 100% de probabilidad. Sería el 100% de probabilidad. Re bien. Exacto. Este ejemplito nos ayuda a ver, bueno, eso entonces, este sería omega. ¿Quién sería mi familia de eventos? Entonces sería vacío, que no me salga ninguna, cara, eh, sello, y la última es cara o sello. Esa es mi familia de control. Yo sé que puede que sea un poquito como formal esto, pero se va entendiendo poco a poco se va a ir entendiendo, tranquilo. No, Poco a igual, poco, poco a poco se en va entendiendo. realidad a mí me gusta más partir de la matemática así, porque eh, en ese momento te cuento que me metí, por esta misma duda, me metí a hacer una especialización en analítica estratégica de datos, pero también parten desde las ciencias sociales y lo que nos explican no es así. Ya, Entonces no me gusta, no me gusta. A mí no me gusta que me digan las variables ordinales son aquellas que se pueden. No me gusta más partir de la matemática porque entiendo que detrás de esto está el fundamento de todo lo otro. Y si yo no entiendo la fórmula, si yo no entiendo cómo se expresan matemáticamente las cosas, después yo no voy a poder coger solo un libro de estadística, porque es lo que esperaría después, coger solo un libro de Bayesiana y decir, ah, ok, claro, aquí está la familia de eventos, entonces tiende a uno y según eso yo ya sé cómo hacer las cosas. esa es la idea. Vamos a trabajar el libro de Erdely. Erdely es un libro muy amigable. Por eso te estoy dando estos fundamentos. Erdely es un libro muy amigable. No conozco más, digamos, hay libros pesadísimos de Bayesiana, pero el de Erdely es muy, muy amigable. Sin embargo, es necesario tener estos fundamenticos, recordar cositas. En el libro de Erdely hacen un repaso de esto, igual lo vamos a recordar todo. El libro de Dale. Erdely es genial. O sea, el libro para empezar en este mundo, digamos, pero sí es necesario, digamos, tener estas basecitas, pero estas basecitas es eso. Por ejemplo, yo veo que ya las tienes dominadas. Por ejemplo, que es un espacio muestral, que es una familia de, de- de- de eventos, que es una medida de probabilidad, que cumple esas tres cositas, y y, y bueno, es una variable aleatoria. Entonces, una variable aleatoria es una función que le asigna a cada uno del espacio muestral, le asigna un número, un Ujú. único número, la edad, eso. Ya con esas herramientas vamos preparando el terreno y ya créeme que tenemos buen terreno con esos conceptos, con las definiciones clarificadas, tenemos buen terreno. Bueno, entonces vamos a definir, vamos a definir la probabilidad, digamos, de un evento de números, por ejemplo, intervalos. Entonces, por ejemplo, vamos a definirla. Bueno, hay una cosita y es notación, una notación que se maneja mucho en varias cosas, en varios contextos, más que todo en el frecuentista, pero como te digo, vamos a hacer un repaso de la estadística frecuentista y es lo siguiente. Dale. X mayúscula es la variable aleatoria. Entonces yo la defino igual con comillas y acá digo, bueno, es la variable aleatoria que me mide, por ejemplo, la edad. Esto lo vas a encontrar definido así en los libros, entonces digamos, X va a ser, me va a denotar la edad. Entonces, yo tengo que X es la edad y X minúscula va a ser un valor que toma la edad. ¿Listo? Entonces, esa es notación. X mayúscula es la variable aleatoria y X minúscula es un valorcito que toma esa variable aleatoria. ¿Listo? Listo. Dale. Entonces, por ejemplo, todo esto es edad, pero esto sí ya puede tomar el 5, 4, 2, o sea, ese X me hace referencia a eso. Entonces, yo voy a calcular la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a un a un X fijo, por ejemplo 5 4 2, ¿no? Entonces yo digo, bueno, la probabilidad de que la edad sea menor que 5 o menor que 8 o menor que 4, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un dado. Entonces, ejemplito para que se entienda bien esta notación. Tenemos un dado y el dado tiene
un omega igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Sí. Listo. Entonces tenemos el dadito. Y el dado, lo que va a hacer el dado es pues salir un resultado, ya sea el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y yo, digamos, voy a decir, bueno, la probabilidad, si digamos X es la variable aleatoria que me denota el número del dado, el resultado del dado, digamos, voy a colocar acá un número del dado, el número que me resulte de lanzar el dado, la probabilidad de que esa variable sea menor o igual a 3, entonces va a ser igual a o que me salga 1, o que me salga 2, o que me salga 3. Entonces es Tercio. la mitad de eventos, ¿ya? Un medio, Ah, un medio, claro. un medio. Este es un sexto más un sexto más un sexto, entonces daría un medio porque es la mitad de numeritos, que son menores Ujú. iguales. Entonces, ¿quién está haciendo el papel de X minúscula? Un número, un valor ya dado. ¿Listo? Un número, un valor ya dado. Ujú. Listo. X mayúscula sí es la variable aleatoria, en este caso, el número que salga en el dado. Entonces, eso es importante ver la notación porque ya vamos a dar una definición que nos va a ayudar a meter ese vocablo y a hablar es de ese vocablo, una Listo. definición bien interesante. Voy a ser insistente con las definiciones para que todo se domine a su perfección. Por ejemplo, está el espacio muestral, la familia de subconjuntos, la medida de probabilidad, y bueno, esos son los tres vocablos, y variable aleatoria. Son las cuatro definiciones que hemos dado y que vamos a estar hablando de ellas. ¿Listo? Vamos a estar hablando de un espacio muestral, vamos a estar hablando de una familia de subconjuntos del espacio muestral, vamos a estar hablando de variable aleatoria y vamos a estar hablando de medida de probabilidad. Listo. Entonces, la probabilidad digamos, de la variable aleatoria se enmarca así. Y uno se devuelve a omega. O sea, omega F es lo medible. ¿Sí? Omega F es lo medible. Ya la Ujú. variable aleatoria ya está en los números. ¿Cómo así? Entonces, mire, por ejemplo, nosotros tenemos que omega es Juan, Pedro, Ana y Valentina. Ujú. Y por ejemplo, nosotros queremos la variable edad. Entonces, este es mi espacio muestral. Nosotros queremos la variable edad. La variable edad va a ser un número y a Juan le va a corresponder, por ejemplo, 10 años, a Pedro le va a corresponder 11, a Ana 12 y a Valentina 12. Ya tengo mi variable aleatoria. Ya tengo mi variable aleatoria. ¿Qué ocurre? Estos numeritos de acá, eso ya es una variable aleatoria. Y lo que yo voy a hacer es, digamos, bueno, la probabilidad de sacar o a Juan o a Pedro o a Ana o a Valentina es un cuarto. Entonces es lo que se llama equiprobable. A cada uno le doy uno de 4. Le doy la misma probabilidad. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer, vamos a ver la estructura de la variable aleatoria. Ya le digo cómo se llama esa estructura de la variable aleatoria. Por ahora la vamos a hacer. Vamos a calcular la probabilidad de que X tome el valor X. Vamos a calcular esto. La probabilidad de que la variable aleatoria, o sea, X mayúscula, tome el valor X minúscula, que es un Ujú. valor ya dado. Donde X minúscula puede tomar el valor 10, 11 y 12. 10, 11 y 12. Entonces, por ejemplo, eh, 10, entonces 10 lo toma con la 10 solamente ¿quién lo tiene? ¿Quién tiene esa edad de 10? Bueno, Juan, o sea, una persona. Luego la probabilidad de sacar a Juan, ¿cuánto es? un cuarto, claro. Exacto, un cuarto. La probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 11. Entonces es la probabilidad de sacar a quién? A Pedro. A Pedro. Entonces, un cuarto también, ¿cierto? Ujú. Y la probabilidad de sacar a 12 en la variable aleatoria, Ana y Valentina. Ana y Valentina, que sería un cuarto más un cuarto, Un que es un medio. medio. Ujú. Perfecto.
Y si tú ves esto, me marca una variable aleatoria, me marca una medida de probabilidad sobre, sobre la variable aleatoria. O sea, acá tenía una medida de probabilidad. Todos es un cuarto, un cuarto, un cuarto. Un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Pero mira que la variable aleatoria ya me dio una estructura de la variable aleatoria me dio una estructura de probabilidad diferente. ¿Sí ves? Sí. Eso. Entonces, nosotros vamos a interesarnos, vamos a dejar de lado un poco esto. Después nos vamos a devolver al espacio muestral y vamos a irnos es con la estructura de la variable aleatoria. Acá entonces tenemos que la variable aleatoria tiene esa estructura. A esa estructura de la variable aleatoria se le llama distribución o modelo de probabilidad. Distribución o modelo de probabilidad. Es cómo es la estructura de, cómo es la estructura de la variable aleatoria. Esa es lo que se denomina una distribución. Y tiene sentido, porque si tú coges y ves, así se distribuyen, de esa manera. Acá está uno de 4 y acá está 2 de 4 que es un medio. Así se distribuye la variable. Entonces tiene sentido ese nombre es muy característico, así se distribuyen esas frecuencias, se distribuyen los valores de la variable. Ahí, entonces eso se denomina distribución o modelo de probabilidad. O modelo de probabilidad. ¿Ya has escuchado esta palabra distribución? Sí, claro. Modelo de probabilidad. Entonces, eso es una distribución, modelo de proba. Entonces, la distribución es la estructura de la variable aleatoria. Esa es la distribución o el modelo de probabilidad, la estructura de la variable aleatoria. Bien, en este caso, la notación, digamos la notación, esta es P. Entonces se dice que X distribuye P de X igual a X. En este caso, ese es el modelo de probabilidad que le asigno. Que a 10 le asigno un cuarto, que a 11 le asigno un cuarto y que a 12 le asigno un medio. Ok. Listo. Esa se llama la distribución de la variable aleatoria. ¿Qué hicimos? Nosotros tenemos un espacio muestral, pero el espacio muestral, como te decía, no tiene sentido si no está dotado de variables aleatorias. Porque acá trabajar con nombres es muy difícil, pero si lo pasamos con una variable aleatoria a los números, entonces ya es más sencillo trabajar acá. Acá tenemos una P, ¿sí? Acá tenemos una medida de probabilidad, o sea, tenemos un espacio de probabilidad que se llama el omega, el F y el P que definíamos. Si yo tengo esos tres elementos, tengo un espacio de probabilidad. ¿Listo? Esto es lo que se denomina un espacio de probabilidad. Es mi espacio muestral, mi conjunto de eventos y mi probabilidad. Eso es lo que marca un espacio de probabilidad. O sea, cuando ya lo doté al espacio medible, lo doté de una medida de probabilidad, se llama espacio muestra. Espacio de probabilidad. ¿Listo? Y acá yo paso a los reales, o sea que ya mi conjunto van a ser los reales. La familia de los reales se denota con B. Y la medida de probabilidad se llama una distribución. O digamos, a ver, se denota con la letra F minúscula de X. Ya lo vamos a ver más claro porque, digamos, dije varias ideas. Entonces ya lo vamos a especificar. Este es un espacio de probabilidad, ya en los reales ya es mucho más manejable. Ya es más manejable con una distribución, más manejable. Por ejemplo, siempre van a ser los reales, siempre, y la familia de los subconjuntos de los reales. Entonces, como uno dice, bueno, esto ya lo voy a asumir. Luego yo voy a decir que X distribuye, o sea, la estructura de la variable aleatoria X simplemente es f de X. Entonces esta f de X recibe nombres. Binomial, paso exponencial, Bernoulli, gamma. Ok. Bueno, ya vamos a ver esos nombres con calma, todo suelto. Por ahora, es bueno que se entienda. Ya son como 6 conceptos. Entonces vamos a repasar los 6 conceptos porque sí es bueno ir encadenando esos 6 concepticos y ahorita pues verlo con los ejemplos, ya vamos a ver unos casos particulares de estructuras de variables y eso. Entonces, lo primero que vimos fue espacio muestral. Sí. Espacio muestral. Entonces ese es omega. Espacio muestral
se denota con una omega. Luego vimos una familia de eventos. Una familia de eventos. Que se denota con una F, así de esta manera. Se denota con una F. Luego dotamos este espacio, entonces esto lo llamamos espacio medible porque aún no he puesto una medida, pero lo dotamos de una medida de probabilidad. Entonces vimos lo que es una medida de probabilidad. La definición, obviamente nos falta ver ejemplos de modelos de probabilidad, binomial, Poisson, que se adaptan a un determinado experimento. Entonces ya vamos a ver, todo eso lo da el de experimento, la naturaleza del experimento aleatorio. Ahorita vamos a ver bien eso. Chao, mamita. La medida de probabilidad. Medida de proba que se denota con una P. ¿Cierto? Una P. Vimos que es variable aleatoria, que es una función del espacio variable aleatoria. Como te digo, obviamente yo puedo ser un poco más laxo en esta, pero es que es muy importante porque la estadística bayesiana tiene muchos resultados teóricos. Entonces, se va a aprovechar la estadística bayesiana aún más en cuanto se tengan estas herramientas. Entonces, por eso, pues soy insistente en esos conceptos para que se domine a la perfección todo esto. Entonces, es por eso, porque sé que si se entienden estas cositas, eso va a ser sencillo. ¿Listo? Que usted De dirá, una. pero yo ni alcanzo con estos conceptos. Tienen que entender re bien. Entonces, la variable aleatoria se denota con una X y es una función que hay a cada elemento del espacio muestral yo le asigno uno nomás, un valor de lo real. Por ejemplo, la edad, el peso, ¿sí? Es uno nomás. La familia de eventos, ya lo vimos, son subconjuntos de este. La medida de probabilidad, esto es mayor que cero. La probabilidad de la unión, entonces es la suma, etcétera, etcétera. Variable aleatoria de X. Vimos la variable aleatoria, entonces un número que toma del espacio muestral. De un número real que toma cada elemento del espacio muestral. Entonces la variable aleatoria. Vimos que es una distribución. Es una distribución, la estructura de la variable aleatoria. ¿Cómo se distribuye? Distribución o modelo de probabilidad, que se denota con una f de x. F de x. Bien. Ya vamos a ver cositas con respecto a la distribución, porque nos vamos a centrar mucho en la distribución, vamos a hablar muchísimo de ella. Sin embargo, que se entienda el concepto que es la estructura de la variable aleatoria. Por ejemplo, en este caso, esto es una distribución. La distribución, la variable aleatoria de edad de estos 4 números toma 3 valores: 10, 11 y 12. Entonces 10 es un cuarto y un medio. Y esta es la estructura de la variable aleatoria. Por ejemplo, ¿cuánto suma esto? Un cuarto más un medio. Un cuarto más un medio. Entonces Un hagamos esa suma. octavo. Un cuarto más un cuarto. Digamos, un medio son 2 cuartos. Entonces acá nos quedan Sí, fracciones. dos cuartos. Entonces sería en los numeradores, entonces 1 más 2, 4 sobre 4, porque se mantiene el numerador. Y me queda 1. La suma 1. Ya que Ok, la probabilidad de omega se mantiene, que es 1. ok, Igual, si la probabilidad de 10 unión 12 es la probabilidad de 10 más la probabilidad de 11. O sea, se mantiene esa regla que ya vamos a ver nombrecitos cuando ya estemos en el libro de Erdely para estudiar la estadística bayesiana. Vamos a ver eh, más clarito esto, vamos a hacer un repaso de todo esto también muy rápido, pero obviamente con una terminología un poquito diferente, o sea, no diferente, sino a complementar cositas. Eso es lo, pero la base es esto, o sea, si se entiende esto, re bien. La estructura de la variable aleatoria, entonces es lo que se llama la distribución. Ahí vamos bien, ¿cómo vamos, Víctor? sí, 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 bien. Muy bien, listo, perfecto. Entonces acá tenemos la distribución. Y bueno, esas son las herramientas que hemos visto, o sea, son 5 herramienticas que, digamos, 5 conceptos que hemos visto que se van a ir dominando en el transcurso o sea, de 2 días, pero lo importante es que tenga las definiciones eh, más o menos claras: espacio muestral, familia de eventos, medida de probabilidad, variable aleatoria y distribución. ¿Listo? ¿Dudas hasta aquí de los conceptos?
O ya No, empezamos con ejemplos. hasta ahí voy bien. Listo. Entonces vamos a comenzar con ejemplitos. Con ejemplos. Entonces, ejemplos. Ejemplos. Resulta que hay variables aleatorias muy chéveres, como la de lanzar un dado. Entonces, lanzar un dado es éxito o fracaso. Entonces, yo defino mi variable aleatoria, porque resulta que uno tiene lo siguiente. Voy a tratar de mover esto, no sé por qué no he podido. Ah, ¿Cómo ya, no? No ya puedo. entiendo. Listo, ya, es que estaba tratando de mover una cosita acá y ya. Listo. Entonces, ejemplos. Resulta que hay estructuras de variables aleatorias bien interesantes, pero esa estructura de la variable aleatoria, eso depende de la naturaleza del experimento. Ya vamos a ver a qué me refiero con eso. Por ejemplo, lanzar una moneda. Lanzar una moneda, entonces, tiene un espacio omega igual a cara o sello, ¿cierto? Sí. Ese es mi omega. Pero si yo defino, si yo estoy jugando apuestas y digo, bueno, el éxito es sacar cara. Entonces, ese es el éxito. Éxito, sacar cara. Esa es mi variable aleatoria. Sacar cara. Entonces, sacar cara en la moneda. Cara lanzando una moneda. Lanzando una moneda. Bien. Esa es mi variable aleatoria. Entonces, yo voy a definir X. El éxito siempre se va a marcar como 1. Entonces, va a partir del omega en los reales. Siempre una variable aleatoria tiene que ir del espacio muestral a los reales. Ujú. Y a cero, perdón, a cara, como es éxito, voy a marcar que eso es un éxito. Y a sello voy a marcar que eso es 0 éxitos. Si sale sello, es 0. ¿Ya? Ok. Entonces, una variable aleatoria que toma el valor 1 o 0, entonces es una variable aleatoria que toma 1 o 0, se denomina una variable Bernoulli. Así, en honor al matemático, al gran matemático Bernoulli, Ok. que quien demostró resultados muy interesantes. Bernoulli Bernoulli hizo esta estructura tan sencilla que es que una variable aleatoria tome 1 o 0. ¿Listo? Entonces, yo digo, por ejemplo, en este caso, X tiene distribución Bernoulli con probabilidad de éxito. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? La probabilidad de sacar 1. Entonces me devuelvo al espacio muestral. ¿Cuál es la probabilidad de sacar cara? Lanzando una moneda. Un medio. Un medio. Entonces es Bernoulli un medio. Esa es la estructura de la Ujú. variable aleatoria. La estructura de la variable aleatoria. Entonces, por eso es lo importante que es pasar del espacio muestral a la variable aleatoria, porque ya acá son numeritos y puedo definir esta función. Listo. Bernoulli. Entonces, si nosotros tenemos esa, digamos, con el de la moneda, ya ahorita vemos, porque la Bernoulli en estadística bayesiana va a ser fundamental, o sea, va a ser muy importante. Es un modelo sencillísimo. Uy, pero hay que hacer modelos. No sé si has escuchado de la regresión logística. Sí, de hecho, he aplicado regresión logística, pero no la entiendo. Ese es el gran problema que tengo. La he ¿Eh? aplicado técnicamente, he hecho regresión logística en R. mm, Sé cómo interpretarla, pero de ahí a entender el trasfondo matemático, ya, hasta ahí llegué. Vamos a ver regresión logística y vamos a ver regresión logística aplicando la estadística bayesiana, porque es que es muy bueno. Ahorita está en auge las redes neuronales y todo esto para la Sí, investigación. exacto. Eso va a ser un auge y eso va a ser muy importante. Y es mucho más bonito a nivel bayesiano, a nivel teórico, las redes neuronales, mucho eh, más riguroso, tiene más veracidad que usar multicapas y esas cosas que usan muchos ingenieros. Tiene mucho más rigurosidad, es más interesante aplicar la inferencia, poder aplicar la inferencia. Los ingenieros con las redes neuronales en multicapa no pueden hacer inferencia. Nosotros sí vamos a poder hacer inferencia aplicando la regresión logística. Ok. Eso, digamos, es como, bueno, me adelanté mucho, me adelanté me adelanté mucho. Fresco, fresco. Pero lo importante es que se entienda por ahora, que la Bernoulli va a ser muy importante. En este caso, la Bernoulli de un medio. No. Bien, nosotros tenemos una variable aleatoria que toma el valor 0
y que toma el valor 1. Ujú. Perdón, al revés. Toma el valor 1 y que toma el valor 0. Esto con probabilidad P, esa es la probabilidad de éxito, bueno, o digamos un parámetro, o bueno, una teta. Un parámetro, o sea, digamos, en este caso, teta, ¿cuánto vale? En este ejemplo de la moneda. ¿Sería la misma un medio? Un medio porque es la probabilidad de éxito. Digamos, es en general, digamos, no siempre es un medio. Ya vamos a ver, a darnos cuenta de un ejemplo que no sea un medio. Y Ok. cero, y la probabilidad de cero es el complemento, o sea, uno menos esa probabilidad de éxito. Ujú. ¿Listo? Este es un teta. Eh, esa es, digamos, eso va a denotar la probabilidad de éxito. Listo. Listo. Entonces, esta distribución, si vemos nosotros, es una estructura de variable aleatoria, porque a todos sus elementos posibles les asigna un valor. Ujú. Bueno, esta es la medida de probabilidad, perdón. Acá, esta es la medida de probabilidad. La probabilidad que parte del conjunto 0, 1, que son los únicos posibles valores que toma esta variable, y parte a 0 o 1. O sea que teta está entre 0 y 1. Listo. Teta pertenece al intervalo 0 o 1. O es una probabilidad 0,5, en este caso, por ejemplo, de la moneda, etc. Ejemplito, vamos a hacer unos 3 ejemplitos de la Bernoulli para que quede bien claro. Ejemplo. Entonces, un ejemplo interesante es, por ejemplo, el de los dados. Entonces, digamos, mi omega son los dados. Son Ujú. los dados. Es lanzar un dado. O sea, mi omega tiene los resultados Uno, 1, cero. 2, 3, 4, 5 y 6. Pero yo voy a hacer con este omega, voy a hacer una función que le asigne un numerito a cada omega, porque eso es lo que significa variable aleatoria, que solo me caiga en el 0 y el 1. Y es, por ejemplo, digamos, el éxito es sacar 3. Por ejemplo, 3. Entonces, sacar 3, ese es el éxito. Sacar 3 a lanzar un dado. Entonces, la medida de probabilidad, ¿sí? Sobre todo, digamos, sobre el 0 y el 1. Entonces, la probabilidad de sacar 0, ¿cuánto es? La probabilidad de que x sea igual a 0 es la probabilidad de no sacar 3, porque el éxito se denota con 1. O sea, cuando x vale 1 es cuando se cumple el éxito, o sea, cuando saco ¿cuál? Exacto, sí. Saco 3. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de éxito? Un, un sexto, ¿no? Perfecto, muy bien, un sexto. ¿Y cuál es la probabilidad de fracaso? Un quinto. 5 sextos, ¿vale? No, perdón, cinco sextos, sí. Tranqui, tranqui. Entonces, mira, tú dices, bueno, este es el éxito, uno de cada 6, y el resto son 5, me quedaron 5. Claro. Entonces, yo digo, si esta es la estructura de la variable aleatoria, yo digo, bueno, X distribuye Bernoulli con parámetro, ¿cuál es la probabilidad de éxito? De un sexto. Perfecto. Bernoulli un sexto, ¿vale? Bernoulli un sexto. ¿Listo? Bien, ahora nosotros tenemos, voy a recordar voy a bajar esto, vamos a necesitarlo aquí abajo. Eh, Acá, ay no, control Z, aquí, acá, tum, tum, esto listo, ya, ahora sí, ya pude, listo. Entonces vamos a seguir con este y lo vamos a aplicar acá. Listo. Nosotros vamos a tener lo siguiente. Bueno, tenemos que X distribuye Bernoulli un sexto. Ahora vamos a ver la estructura matemática del asunto, que es muy sencillo. Ya vamos a ver, verás, que es muy, muy sencillo. Entonces, mira, vamos a recordar una cosita de matemáticas. Mm, entonces acá va la estructura matemática, pero no se me vaya a asustar. Mire, esto es así. Cualquier número que sea diferente de 0 elevado a la 0 da 1, ¿listo? Sí. Eso es, digamos, esa es la regla que vamos a usar. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es 5 a la 0? Uno. 1. ¿Cuánto es pi a la 0? El número pi elevado a la 0. Uno. 1. Ujú. Todo número elevado a la 0 va a dar 1. Eso es lo que necesitamos.
Y va a haber una funcioncita muy chévere que se llama la función indicadora. ¿Qué va a ser la función indicadora? La función indicadora de un conjunto A me va a decir, bueno, me va a decir, listo. Esto va a indicarme, o sea, 1 si X Ujú. pertenece a A, y 0 si X no pertenece a A. Esas son las dos herramientas que vamos a manejar. Si X no pertenece a A. Si X no pertenece a. Esto, estas funciones indicadoras van a ser muy, muy importantes en la estadística bayesiana. Me detengo harto en la Bernoulli porque la vamos a usar bastante en estadística bayesiana. Es clave. Dale, de una. Entonces, mira, la indicadora es, por ejemplo, pongamos que mi universo o mi espacio muestral son los números, son los dados, ¿sí? 4, 5 y 6. Y la indicadora me indica si el elemento de ese espacio muestral pertenece, digamos, al conjunto cuyo único elemento es 3. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto sería la indicadora de 1 dentro del conjunto 3? 0. 0. Bien, bien, exacto. Muy bien. Ahora, la indicadora de, por ejemplo, del número 5, el Igual número 0. 5 en el 3. Perfecto, 0. ¿Cuál va a ser la indicadora del número 3 en el conjunto cuyo único elemento es 3? Ese sí sería 1. Este sí sería 1. Muy bien. Ahora hagamos otro. ¿Cuál es la indicadora de un conjunto, digamos, 3,4 del elemento 3? 0. 3,4 del 3. elemento 3. Si 3 pertenece a este conjunto, ¿pertenece o no? El 3 No, no. pertenece al Bueno, 3, sí, sí pertenece. Sería sería un... 1, ¿cierto? Ajá. Listo. Ahora, la indicadora del número 4 en ese mismo conjunto 3 y 4. 0 porque no pertenece. O sea, no está en 3. No está en 3, pero este es uno diferente. Este es un ejercicio diferente. Ah, ok, entiendo. Agachón. Este ya es con 3 y 4. Igual Entonces, sería 1 porque sí pertenece al porque sí descripción, pertenece pero menor a 4. al 3 y 4. Muy Claro. bien. Muy, muy bien. ¿Ya se entendió bien cuál es la función indicadora? Perfecto. Entonces, la función indicadora va a ser muy chévere porque, por ejemplo, hay variables categóricas que tienen un conjunto determinado. Entonces, la indicadora me indica si pertenece a esa categoría o no. Ok. Va a ser muy importante más adelante. Para algo que se llama análisis de datos categóricos y vamos a usar estadística bayesiana para ello. Que la estadística bayesiana va a ser muy, muy interesante para armar redes. Ahorita está en auge. Lo duro de la estadística bayesiana es que toca pues aprender estas cositas. Eso es como la frontera. Mucha gente, uy, no, quedémonos con lo frecuentista, pero no. Muy chévere, Álvaro, que hayas tomado esta opción de expandir porque es que la estadística bayesiana abre un mundo y agranda el mundo. Y vamos a ver que un caso particular de la estadística bayesiana es la estadística frecuentista, eso lo vamos a ver. Entonces, claro, cuando tú dices, uy, wow, es un caso particular, La claro, es pertenece, que, como así. ¿cómo así? Sí, sí, sí. O sea, la Dime, estadística frecuentista está dentro de la bayesiana. sí, 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 se puede ver que efectivamente, o sea, un caso particular. Vamos a tomar casos particulares de la estadística bayesiana y llegar a que nos dan los mismos resultados que haciéndolo frecuentista. Solo que la bayesiana va a considerar más cosas, va a ser más rica, va a tener más herramientas más ricas. Ok. Es eso. Y vamos a ver que asumiendo unas cosas, vea, estadística frecuentista, o sea, nos da los mismos resultados. Solo que la estadística bayesiana va a permitir muchas más cosas. La estadística bayesiana es muy áspera, perdón la expresión. Bien, Fresco, relajado, que igual yo soy súper mal hablado. Si quieres putear, si quieres lo que sea, yo soy súper mal hablado, así que relajado. bueno, bueno. Listo, entonces mira, los dados tenemos eso. Ahora vamos a ver la estructura matemática con las dos herramientas, la indicadora y que todo número elevado a la cero es 1. Entonces vamos a decir, listo, la distribución Bernoulli, entonces va a mandarme que la probabilidad de que X valga X va a ser igual a
Entonces vamos a ver. Por ejemplo, en nuestro ejemplito, la probabilidad de éxito era 1/6, que era sacar 3, y la probabilidad de fracaso es 5/6. Ujú. En este caso yo puedo decir que esto es 1/6 a la 1, porque todo número elevado a la 1 es 1/6, por 1 menos 1/6 a la 0, ¿cierto? Yo puedo decir eso, porque mira, 1/6 a la 1, ¿cuánto es? Un sexto. 1/6. Y este número elevado a la 0, entonces Cero. es, elevado a la 0 es 1, Ah, ¿vale? es uno, perdón. Es Sí, es 1. uno. Dale, dale. Es 1. Yo puedo decir eso. Y yo puedo, aún más, yo puedo decir, bueno, la indicadora del conjunto 0, 1 evaluado en X. Porque ¿cuánto va a valer esto? Ah, bueno, evaluado en 1. Porque ¿cuánto va a valer esto cuando vale 1? ¿Cuánto vale la indicadora de 1 en el conjunto 0, 1? Tendría que Como ser uno, uno. como uno pertenece a este conjunto, tendría que ser 1. Perfecto. Muy bien. Perfecto, Álvaro. Entonces, nosotros tenemos eso. Ahora, la probabilidad, entonces, como la probabilidad de X igual 0 es 5/6, ¿cierto? Ujú. Y yo ese 5/6 lo puedo ver de la siguiente manera. Eso es igual a 1/6 elevado a la 0. Ah, bueno, 1 menos 1/6 da 5/6, ¿vale? O Ok. sea, 1 menos 1/6 da 5/6 porque 1 es igual, entonces veamos, 1 menos 1/6 es igual a 5/6 porque 1 es igual a 6/6 Claro. menos 1/6, entonces quedaría, Cinco, como sí. es homogénea, o como es homogénea, entonces quedaría el mismo denominador y se hace la resta, 6 menos 1, 5. Perfecto. Entonces me quedaría 1 menos 1/6 a la 1 para que me quede este 5/6. Mira, acá me sobrevive el 5/6. Acá Ujú. 1/6 a la 0. ¿Cuánto da eso? 1/6 a la 0, ¿cuánto da? Uno. 1. Y 1 menos 1/6 a la 1, 5/6. 5/6. O sea, esto es igual a 5/6. Ok. Igual puedo colocar la indicadora de 0 a 1, de 0,1, de, Uno. de 1 no, sería de 0, porque estamos cuando x vale 0. Ah, Ya, ok. ya, ya vamos a ver bien con calma eso. Igual va a dar 1, porque digamos 0 va a pertenecer a este conjunto, ¿sí ves? Va a Ujú. pertenecer al conjunto cuyos elementos son 0 o pues 0 va a pertenecer a este conjunto, luego esto va a tomar el valor 1. Luego ya demostramos que este numerito es igual a este y que este numerito es igual a este. ¿Para qué? Porque nosotros vamos a usar, digamos, si no es 1/6 sino teta, entonces la probabilidad de que x tome un valor arbitrario x Ujú. minúscula, cualquier real, entonces yo voy a decir, 1/6 va a ser teta, entonces es teta a la que, miremos acá, el valor de x es 1, acá está el 1, acá está el 1, acá está, por ejemplo, 0, acá está el 0 y acá está el 0. Entonces vamos a decir teta a la que. Si este vale x, entonces es teta A la X. a la x. Si ves que acá Ah, es ok. 1/6 a la 1, que 1 vale, es el valor de x, 1/6 a la 0, que 0 es el valor de x. Entonces, si es una probabilidad de éxito, va a decir teta a la x multiplicado por 1 menos quién. Es acá, si 1/6 es teta, esto es 1 menos quién. Si 1/6 es teta, esto es 1 menos, Teta. bien, muy bien. Esto es 1 menos teta. Acá se puede poner a la 1 menos x, porque si es que acá se puede, acá yo 0 es 1 menos 1 Ujú. y 1 es 1 menos 0. Entonces se puede colocar a la 1 menos x indicadora de 0 a 1. O sea, solo va a estar definido para los x que pertenezcan al intervalo 0, 1 Ok. y ya, solo va a estar definido para él. Entonces vamos a ver esa función, cómo nos quedó, porque ya la construimos chévere, muy buena, la construimos, y esto nos va a permitir hacer cositas más adelante. Entonces, esta es la distribución Bernoulli, ahora sí.
¿Qué quiere decir que sea la distribución Bernoulli? Entonces, grafiquémosla en toda la recta real. Acá tengo el eje X, los posibles valores de X, que es cualquier número real. Acá tengo, por ejemplo, el eje Y y el eje Y. Tengo, digamos, teta. Y, por ejemplo, acá 1 menos teta. Solo tengo esos dos valores. Ujú. Entonces yo digo, bueno, si X vale 8, ¿cuánto es la indicadora de 8 del intervalo del conjunto que tiene 0 a 1? 0. 0. En sí, cualquier número diferente de 0 a 1, entonces acá tengo el número 0, acá tengo el número 0, y acá tengo el número 1. Todo número, digamos, que está detrás del 0 va a ser 0, o sea, va a estar acá sobre esta recta, va a ser 0. No está en el conjunto. No está en el conjunto. Cuando toma el valor 0, entonces en el valor 0 toma 1 menos teta. Porque si nosotros vemos, teta a la 0, ¿cuánto es? Teta a la 0, Teta. Ah, 1. 1, muy bien. 1 menos teta a la 1 menos 0. Entonces, ¿cuánto es 1 menos 0? 0. 0. Y entonces, perdón, 1 menos 0, 0 o 1. 1. 1 porque yo a 1 le quito nada. Entonces, queda el 1, Buen punto. Sí, ¿vale? sí, claro. Listo. Entonces, mira, queda 1. Entonces sería 1 menos teta, ¿cierto? Ujú. Indicadora de X en el intervalo 0, 1. Entonces, cuando vale 0, me marca 1. Entonces, acá me quedaría 1 menos teta. La probabilidad de fracaso es 1 menos teta. Acá va. Ok. De 1, pues la probabilidad de éxito, que es teta, Sí. entre estos dos va a ir en 0 y va a seguir 0, porque la indicadora me va a dar 0 en otros numeritos. Entonces, si es esta función, llame que una función sobre todos los reales, que a todos los reales los manda a 0, menos al 0. Al 0 lo manda a 1 menos teta y al 1 lo manda a teta. Usted dirá, pero ¿por qué se complica así? Va a ser, y la vamos a dominar, no se preocupe, vamos a dominar poco, poco a poco se va a ir dominando la Bernoulli. De un- Poco a poco se va a ir. Pero lo importante es que me entiendas que ya ahora es una función para cualquier número real. Que a todo número, por ejemplo, ¿cuánto sería P de X igual a 8? 0. Cero, muy bien. Porque no, es una Bernoulli y no puede tomar el valor 8. La probabilidad de que X sea igual a 1, Teta. teta, muy bien. Y la probabilidad de que X sea igual a 0, X, no, pues teta menos 1. ajá, 1 menos teta, perfecto. 1 menos teta. Pero bien, muy bien, eso es lo importante, que se haya entendido, que se entienda muy bien. Esta distribución nos va a acompañar durante casi que todo el curso de Bayesian. ¿Sí? De 1, de 1. Esa funcióncita. Y digamos, miremos la hora, a ver si podemos, por ejemplo, ver verosimilitud. Tú me preguntabas qué verosimilitud No, no la entiendo. no la entiendes, pero esto es fundamental. Si ya entiendes esto, verosimilitud va a ser muy sencillo. Em, Entonces, hagamos un repaso. Dime, Álvaro. no, no, te quería, pues para no robarte el tiempo, preguntarte cómo va a ser esta tutoría y cómo, pues, cómo hacemos. No, pues nada, o sea, las tutorías de 7 a 9, ¿te parece? De una. Entonces, o sea, hoy me darías esta de cortesía y mañana te pago, ¿sí? Sí, sí, tranquila. Queda Listo. tranquilo que esta es la forma, que veas cómo yo explico, si me vas entendiendo, todo eso. Eh, Sí, ¿Te parece si mañana podemos hacerla de 8 a 10? no, ¿O porque tengo clase de 9. tienes de 9? Sí, No, sí. entonces no, no hay problema, dale, yo corro mis compromisos y arrancamos de 7 a 9 sin ningún problema. Vale, vale, Álvaro, gracias. De una, no, no hay lío, no hay lío, gracias a ti. Bueno, entonces, acá nosotros tenemos que la probabilidad de éxito es teta y la probabilidad de fracaso es 1 menos teta. Ujú. Bien. eh, Entonces, bueno, listo. Esa es la distribución Bernoulli. O sea que si X distribuye Bernoulli de parámetro teta, entonces voy a decir que la distribución, no, el modelo de probabilidad es de la siguiente manera. Es igual a teta a la X, Ujú. 1 menos teta a la 1 menos X,
Indicadora, como es una Bernoulli, solo puede tomar los valores 0 y 1. 0 y 1. Ujú. Entonces, yo tengo una mnemotecnia para la Bernoulli. Entonces, mira, tengo éxito y tengo fracaso. ¿Sí? Tengo X y tengo 1 menos X. Si tú ves la estructura de estos, son iguales arriba, 1 menos tal y tal, 1 menos tal. Ujú. Y como es una Bernoulli, es éxito o fracaso, solo toma valores de 0 o 1, Listo. evaluado en X. Entonces, digamos que esa mnemotecnia es buena, digamos, como para, mm, como para contextualizar ahí el asunto de que es una Bernoulli y para aprenderse. Ahora, vamos a ver otra distribución. Hacemos otro ejemplo de la Bernoulli, si quieres, ¿te parece? Me parece Ejemplito. porque es un, o sea, la comprendo, pero sí es bueno practicar. Sí, eso. Esta función, si algo, guárdala. Tranquilo. Guárdala que ya más adelante la vamos a dominar. Esta nos va a funcionar. Para estadística bayesiana es fundamental. O sea, para la estadística bayesiana, la distribución Bernoulli, fundamental. La estadística bayesiana. ¿Sí? Sí, había visto varios libros que ya decían eso de Bernoulli, pero pucha. Es que es muy importante. Pero tranquilo, mira que la construimos y ya la entiendes. Bueno, es que Sí, eso, y es que la forma, eso se ve un mostrico, pero es solo un disfraz, porque si tuviste, nosotros la construimos, bueno, la probabilidad de éxito, es notación. Pero es que es pura notación, daba igual, y ya es pura notación. Tú ves, dices, ese mostrico no lo entiendo. Pero tú te vas viendo que eso es igualito a la probabilidad de éxito teta, a la probabilidad de fracaso 1 menos teta, y al resto de números reales les pone el 0. Esta indicadora lo que me quiere decir es que si el número no es 0 o 1, colóquemele 0 al resto. Eso es lo que me dice. Y esto me dice, cuando es éxito, sobrevive el teta. Y cuando es fracaso, sobrevive el 1 menos teta. Y ya. Digamos que si al principio, si tú abrís un libro y ves ese monstruico, tú dices, uff, qué monstruico. sí, claro, uno Y, queda re loco. y claro, pero mira que no, mira que es bien intuitivo. Mira, esta indicadora lo que me hace es solo sobrevive el 0 o el 1. El 1, la probabilidad de éxito. Y el 0, la probabilidad de fracaso. Listo. Ese es el monstruo que veíamos. Listo, listos. Bien. Entonces, vamos a ver. Entonces, acá tenemos la distribución Bernoulli. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, ejemplo. A ver, ejemplo. Listo. Entonces, un ejemplo. Digamos, tenemos un dado, lo mismo. Omega es igual a 1 hasta 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, la variable aleatoria x, que me dice que el éxito es sacar un número par. Un número par menor que 5. Menor que 5. Entonces, ¿cuáles son los números pares menores que 5? Uno, perdón, dos, ¿Mm? 4 y ya. Y ya, muy bien. O sea, son solo 2 de 6. O sea Sí. que x distribuye Bernoulli de parámetro 2 de 6, o sea, un tercio. Ok. Simplificando el 2 sextos, ¿no? 2 sextos, saco la mitad de 2 es 1 y la mitad de 6 es 3. Listo, tengo que X distribuye Bernoulli un tercio. ¿Listo? Y yo quisiera la distribución de esto, me queda la probabilidad de que X sea igual a X es igual a un tercio a la X por 1 menos un tercio a la 1 menos X a la 1 menos X, Ajá. indicadora de éxito o fracaso. Indicadora de 0 o 1. Porque ya simplemente X, ya como es la variable aleatoria, este es el espacio muestral, pero ya la variable aleatoria solo toma el valor 0 o 1 en el caso de éxito o fracaso. Ok. Muy bien, esa es la distribución Bernoulli de parámetro un tercio.
Muy bien. Entonces, ahí ya estaría la Bernoulli, la distribución Bernoulli. Dudas de la distribución Bernoulli. Yo creo que quizá irán saliendo conforme vayamos aplicando más el asunto. Exacto, pero por ahora está todo clarito, ¿sí? Digamos los ejemplitos, la estructura, eso. Muy bien. Ahora vamos a ver una distribución. Vamos, digamos, como a finalizar con esa distribución que se llama la distribución binomial. No sé si la has escuchado. No. Entonces la vamos a ver cómo es. Binomial, sí, efectivamente la he escuchado, pero pues ya a nivel matemático no la domino. Ok, entonces la vamos a ver. Mira, pero es muy sencillo porque es, es, es lo siguiente. O sea, yo te había dicho que el modelo de probabilidad está dado por la naturaleza del experimento. En el caso de éxito o fracaso, ¿con qué distribución se modela un experimento de éxito o fracaso? Sobre 0 y 1. Sobre 0 y 1. Muy bien. ¿Cómo se llama esa distribución? La que toma el valor 0 y 1. Ah, Distribución Bernoulli. Bernoulli. Perfecto. Entonces mira que la naturaleza del experimento éxito o fracaso se modela muy, muy bien como una Bernoulli. Se Ok. modela excelente. Ahora, la distribución binomial es un modelo de probabilidad, ¿sí? Que me modela un experimento interesante. Todas estas herramientas van a usarse en estadística bayesiana y va a ser muy sencillo teniendo estas herramientas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, allá cuando estemos hablando ya de estadística bayesiana, vamos a hablar del modelo binomial, del modelo Poisson, de modelos bayesianos que se basan en las distribuciones. Las distribuciones. Ok. Bueno, entonces, esa es la importancia, digamos, de ver, porque, digamos, el modelo Bernoulli, tú ves, y es sencillísimo. Es éxito teta y fracaso uno menos teta, o sea, es sencillito. Pero eh, esa sencillez lo hace riquísimo, porque es sencillo el experimento, o saco éxito o saco fracaso, pero es que eso se evidencia en muchas realidades sociales, muchas realidades, bueno, en general. Por ejemplo, la presencia de una enfermedad. ¿Tiene o no la enfermedad? A eso se modela con una Bernoulli, ¿cierto? La investigación en enfermedades, en Estaba epidemiología. pensando que la mayoría de la computación se basa en Bernoulli, En ¿no? Bernoulli, correcto. Ujú. Sí, señor. Sí, bien. Los booleanos. Esos son Bernoullis. Muy bien. Bien. Incluso en la distribución Bernoulli, bueno, esto digamos es como un comentario, la distribución Bernoulli abre el campo de la computación cuántica. No la computación clásica, sino la computación cuántica, en donde el 0 y el 1 no es frecuentista, no está ahí, sino es aleatorio. O sea, ¡pum! Se genera Ok. la computación cuántica. O sea, la Bernoulli es, eso, aunque sea tan éxito o fracaso. Bueno, pues listo, un dadito, algo así, no. Trasciende mucho a las redes neuronales, al estudio, por ejemplo, de las enfermedades, las empresas, el marketing, bueno, eso lo usan, Dios santo, pero lo usan mucho, lo vas a usar. Vas a enamorarte de todo esto de las redes neuronales y todo eso porque son muy ricas en interpretación. Por ejemplo, si uno se va por el lado bayesiano, lo que te digo, se puede hacer inferencia, lo que no se puede hacer con las redes neuronales clásicas. Todo eso lo vamos a ver con más calma poco a poco. Por De eso es una. necesario dominar estas herramientas. Entonces, mira, la distribución binomial, entonces yo voy a hacer ya no un solo ensayo Bernoulli, sino n ensayos Bernoulli. Por ejemplo, lanzar 8 veces ensayos Bernoulli. Ensayos. Si se escribe así, ¿sí? Ensayos. Listo. Ensayos Bernoulli en ensayos Bernoulli. Y lo que yo voy a ver es el número de éxitos en ensayos Bernoulli. Por ejemplo, si yo lanzo 10 veces una moneda, entonces son 10 veces ensayos Bernoulli, porque cada uno es una moneda. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lanzo una moneda.
En la primera saqué cara, luego sello, luego sello, luego cara, luego cara, luego cara, luego sello, luego cara, luego sello, luego sello. En Ujú. este caso, digamos, si la variable aleatoria es sacar sello o sacar cara, no sé. Pero digamos sacar cara, ese es el éxito, sacar cara, ese es el éxito, sacar cara. Entonces, yo tengo acá la variable Bernoulli, ¿qué valor toma acá? Sí, Eh, 1 o 0. El éxito es cara. uno. 1, acá 0, acá 0, acá 1, acá 1, acá 1, acá 0, acá 1, acá Ujú. 0 y acá 0. La suma de estas de arriba, me dan el número de éxitos. Entonces, mira, 1, 2, 3, 4 y 5 éxitos. Ujú. Entonces, ¿Cinco décimos? decimos que hay 5 éxitos y decimos que la variable, número de caras, así se notaría la variable, número de caras, y decimos que x toma el valor 5. Entonces, la distribución, esto se llama una distribución binomial. Entonces, yo puedo sacar esos 5 éxitos en cualquiera de las componentes. Entonces, hay una funcioncita que se llama la combinatoria. ¿Si la has escuchado? No, esa sí no Com- la he escuchado. combinatoria, listo. La combinatoria me dice todos los posibles subconjuntos, las posibles combinaciones de lugares. Por ejemplo, si yo tengo dos asientos, entonces acá, por ejemplo, nos podemos sentar de la siguiente manera. Usted se sienta aquí y yo me siento aquí, o yo me siento aquí y usted se sienta aquí. O sea, son dos formas de sentarnos en dos sillas, ¿cierto? Ajá. Se sientan, eso. Entonces, ese 2 se puede calcular de la siguiente manera. Hay un numerito que se llama factorial. Entonces, no sé si lo has escuchado, el número factorial. Sí. Entonces, por ejemplo, 4 factorial es igual a 4 por 3 por 2 por uno Ok, ok. por 1. 3 factorial es 3 3 por 2 por uno. Por Ok. ejemplo, ¿cuánto da 3 factorial? Entonces, 3 por 2, 6 por uno. 3. Perdón, 6. ¿Listo? Bien. Por ejemplo, 2 factorial, ¿cuánto da? 2 por uno. O sea, de ese me retrocedo así uno por uno y voy multiplicando. Ok. Entonces, 2 por uno, 2. Por ejemplo, en este caso, 4 por 3 por 2 por uno, ya tenemos que 3 por 2 por uno es 6, entonces 6 por 4 da 24. O sea, 4 factorial es 24. Ok. Y el combinado, digamos nosotros, voy a combinar dos, eh, voy a combinar dos, voy a combinar dos posiciones, por ejemplo, eh, dos posiciones. Por ejemplo, voy a combinar dos puestos a una persona, solo a una persona. Entonces, ¿cuántas posibilidades tiene para sentarse esa persona? Tiene dos, ¿cierto? Porque o se sienta en esta silla o se sienta en la otra. O sea, hay dos sillas y hay solo una persona. Esa persona puede escoger la silla que él desee. Exacto. Listo. Entonces, ¿cómo se va a calcular eso? Simplemente 2 factorial sobre 2 menos uno factorial sobre uno factorial. Todo esto se lo va a calcular a uno el programa, sino que es como por repasar el concepto. O sea, yo tengo n individuos y quiero ver cuántos conjuntos de r elementos puedo hacer. Entonces hago n factorial sobre r factorial por n menos r factorial. Ejemplos, ejemplitos. Entonces, por ejemplo, así se hace la notación de n combinado r. Ejemplitos, ejemplos, ejemplitos. Entonces, por ejemplo, a ver, yo tengo dos puestos en la empresa, yo tengo dos puestos para sugerencia, pero tengo 5 empleados. Entonces, las posibles parejas que puedo formar de subgerentes, entonces será esos 5 empleados lo combino en grupitos de A2. Entonces será 5 factorial sobre 2 factorial por n menos r. Entonces sería 5 menos 2, que sería 3 factorial. Y todo esto lo calcula el R.
pero digamos si nosotros queremos hacer un calculito de esos, entonces sería 5 factoriales 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y Ujú. 2 factoriales 2 por 1 Dos. y acá 3 por 2 por 1, exacto, 2 por 1 es 2 y ya. Entonces, este 3 por 2 por 1 se cancela con este 3 por 2 por 1 y Ok, me queda claro. 5 por 4, que es 20. 20, sobre 2 por 1, que es 2. Luego 20 sobre 2 es 10. O sea que 5 combinados 2 es 10. Luego hay 10 posibles parejas de subgerentes que puedo formar en 5 empleados si yo quiero Mm, 2 subgerentes. Ah, ok. por ejemplo, si tengo a Pedro, Juan, Mateo, Matías, Bernabé, no sé. Entonces, ¿quiénes van a ser esas posibles parejitas? Pedro, Mateo, Mateo, Matías, Timoteo, todo eso. O sea, todas las posibles parejas de 5 grupos son solo 10. Esa es la Ujú. posible, esa es la combinatoria. ¿Sí está claro la combinatoria? De una, sí. Listo, perfecto. Entonces nosotros teníamos acá los n eventos Bernoulli. Si yo quiero el número, si yo quiero cinco éxitos, yo los puedo obtener, digamos, o por ejemplo, si yo quiero 3 éxitos en 5 ensayos, entonces yo tengo cara, 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 sello, sello. Estos Ujú. son 3 éxitos. O Sí. puedo tener cara, sello, cara, sello, cara. Estos son 3 éxitos. Sino que no me va a interesar, no me va a interesar, y eso es importante, no me va a interesar la combinación. O sea, puede ser en cualquier combinación. Luego, la probabilidad de que sea 3 es la suma de todas estas posibles combinaciones que hayan. Ok, perfecto. ¿Listo? Por eso la estructura de la función Bernoulli, de la función binomial va a ser este caso. La probabilidad de que x sea igual a x en una binomial, perdón, va a ser igual a, tengo n ensayos y quiero x éxitos. Entonces, esta combinatoria lo que me dice es, puede usted obtenerlos en cualquier orden. Cara, 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 sello, sello, ahí tiene 3 éxitos, o cara, sello, cara, ahí tiene 3 éxitos. Está claro que en cualquiera de estos dos escenarios tenemos 3 éxitos, ¿cierto? Entiendo, sí. Listo. Entonces acá nosotros tenemos que este combinatorio lo que me dice puede ocurrir en ensayos, perdón, en ensayos pueden ocurrir X éxitos en cualquier orden. No hay lío. O sea, por el orden no se preocupe. Eso es lo que me dice el combinatorio. Hay un parámetro que se llama teta, que es la probabilidad de éxito, y va elevada a la X. Y la probabilidad de fracaso, 1 menos teta, al resto. ¿Cuánto es el resto? N menos X. ¿Listo? Y esto toma valores cuando X vale 0, 1, hasta N. Ok, ok. Hasta N. Entonces, miremos la estructura de la distribución. Esto lo que me dice es que yo los éxitos los puedo realizar en cualquiera de los órdenes, ¿cierto? O sea, decir eso. Entonces, eso. Y esto me dice que yo quiero X éxitos y quiero el resto fracasos. Este es el resto, N menos X. Este es el resto. ¿Está clarito? Listo. Sí. Listo. Entonces, introdujimos la distribución binomial. Mañana, esta también va a ser muy importante para la estadística bayesiana. Digamos, estoy dando las herramientas. Mañana lo que vamos a hacer sería hacer ejercicios prácticos en R. Entonces, lo que vamos a hacer es ejercicios prácticos en R para que se domine la binomial y la Bernoulli. Y también vamos a introducir la distribución Poisson, que va a ser importante, la distribución Poisson y la distribución hipergeométrica. Mañana ojalá podamos hacer eso y estaríamos muy bien. Vale. Entonces, vamos a hacer ejercicios de R de esto, de la distribución binomial, de la distribución Bernoulli. Vamos a introducir la distribución Poisson y la distribución hipergeométrica. Entonces vamos a introducir la distribución Poisson y la distribución hipergeométrica. ¿Qué es? Repasando. Entonces, vamos a hacer un repaso rápido. ¿Qué es? Son modelos de probabilidad que se adaptan a la naturaleza de mi experimento. ¿Listo? Pues esto es lo que es una distribución y esta se va a adaptar
va a ser muy interesante para algunos contextos, y la importancia de esta es que va a tener una relación con la Poisson, Ok, en lo bayesiano. Entonces, por eso las vamos a ver independientes, para que allá en lo bayesiano ya veamos cuál es la relación de la Poisson y la pergeometría. Pero por ahora simplemente vimos la Bernoulli